Muy buenos días, hermanos. Amén. Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca. También saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos siguen en las redes sociales a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. Muchas bendiciones para ustedes. El título de la prédica de hoy se titula Confía en el Señor. Confía en el Señor. Nosotros sabemos muy bien que, de acuerdo al diccionario, la palabra confianza significa seguridad o esperanza de que una persona o un grupo de ellas van a actuar de una manera correcta y determinada para apoyarnos. Es decir, que nosotros vamos a tener la seguridad de que vamos a tener a una persona que nunca nos va a fallar en los momentos en que nosotros necesitamos, y esa persona también va a poner toda su expectativa en nosotros. En la palabra de Dios, la palabra confianza va a tener de repente una dimensión mucho más amplia de lo que se menciona en esta definición que podemos encontrar nosotros en el diccionario. Porque la palabra confianza, en un sentido bíblico, va mucho más allá de eso y alude también a otras características. Por ejemplo, va a significar la certeza de que la presencia del Señor va a ser efectiva en nuestros corazones y en cualquier circunstancia. También es poseer la convicción, es decir, la seguridad de que podemos nosotros descansar en el Señor cuando nosotros enfrentemos cualquier tipo de cargas, cualquier tipo de dificultades que se pueden presentar en nuestras vidas y que es común que se presenten. El hecho de que nosotros somos cristianos no impide o no va a evitar de que nosotros enfrentemos cualquier tipo de tormento, tristeza o dificultad, o alguna situación que no se presenta como nosotros deseamos. Pero aún así, el Señor tiene la potestad y, de acuerdo a su voluntad, de poder conceder esa petición, de poder solucionarlo, o si no, de consolarnos o fortalecernos. Además, también la confianza significa poder lograr una paz, de creer que, incluso en los momentos más apremiantes de nuestra vida, contamos con el poder del Señor, que Él todo lo puede y también Él todo lo alcanza. La confianza genuina en el Señor se va a expresar entonces en una fe que tiene que ser fortalecida, que nos va a dar sobre todo una paz y una calma que van a ser inigualables para poder enfrentar todos los retos que se nos van a presentar en la vida. Pero respecto a la confianza que nosotros tenemos que darle al Señor, podemos también citar algunas características. La primera característica: confía en el Señor en todo tiempo. La primera característica: confía en el Señor en todo tiempo. Por favor, hermanos, vayamos a la Biblia, a Salmos capítulo 62, versículo 8. Salmos capítulo 62, versículo 8. La palabra de nuestro Señor nos dice en Salmos 62, 8: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. A veces nos cuesta confiar en las personas. Muchas veces nos hemos llevado decepciones en nuestra vida, porque en ocasiones tratamos de proteger nuestro corazón de una manera excesiva. Quizás porque en algún momento alguna persona en la cual nosotros hemos puesto nuestra confianza nos ha decepcionado, nos ha engañado, nos ha mentido, nos ha traicionado, y perdemos la confianza en las personas. Pero es bueno recordar, hermanos, que hay una persona
en quien sí podemos confiar sin ninguna duda, es nuestro Dios. Él es fiel. Dios nos entiende y siempre va a estar con los brazos abiertos, dispuesto Él a escucharnos y también a ayudarnos. El salmista, el rey David, quiso compartir con nosotros en este versículo lo que él había aprendido durante el trayecto de su vida. Nos enseñaba que podemos esperar en Dios en todo tiempo, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la dificultad. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios, derramar de Él, delante de Él, nuestro corazón, nuestras penas, nuestras angustias. No hay situación, hermanos, ni tampoco un momento que sean inconvenientes para nuestro Dios, porque Él quiere y pacientemente va a escucharnos. El gran pastor Charles Spurgeon del siglo XIX mencionó alguna vez: debemos confiar tanto cuando podemos ver, cuando estamos totalmente a oscuras. Es decir, tenemos que confiar en Dios tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Ahora, una manera fácil para hacer que Dios sea nuestro refugio es simplemente pedirle a Él que nos dé fortaleza. El rey David decía en este versículo: derramen sus corazones ante Él. Eso es lo que hacía el rey David en todo tiempo. Él derramaba su corazón a Dios respecto a lo que estaba pasando en su vida y le pedía a Dios que pueda Él intervenir a su favor. Cuando nosotros acudimos a Dios, es decir, vamos a Dios en busca de ayuda o en busca de protección, vamos a empezar a reconocerlo y vamos a identificarlo como nuestro refugio, el lugar donde nosotros podemos estar a salvos en cualquier momento de dificultad. Ahora bien, nosotros tenemos que ser sinceros con el Señor, sabiendo de antemano que Él conoce todo y sabe también qué es lo mejor para nosotros. Por eso es la mejor razón que nosotros tenemos que ir ante Él, abrirle nuestro corazón y ofrecerle nuestro corazón. Hablarle con toda confianza, derramar nuestro corazón, incluso no solamente para ayuda nuestra o para pedirle algún tipo de intervención a favor de nosotros mismos, sino también podemos ir a Dios para pedir algún tipo de intercesión o ayuda para nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres más queridos o para el prójimo que lo necesite. La segunda característica que debemos nosotros mantener para confiar en el Señor es: confía en el Señor para dirección. Segundo propósito, segunda característica: confía en el Señor para dirección. Ahora vayamos, hermanos, por favor, en nuestras Biblias a Salmos capítulo 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. La palabra de nuestro Señor nos dice en Salmos 37, 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Amén. Por naturaleza, nosotros los seres humanos siempre queremos tener el control de cualquier situación adversa que se nos presente. Pensamos que si de repente nosotros no estamos en control sobre esa situación, no estamos haciendo algún trámite, no estamos viendo con qué recursos económicos solucionar ese problema o situación que se nos presente, no estamos yendo bien y de repente vamos a ir hacia un camino de fracaso si es que nosotros no intervenimos. Esto se llama pensar en una autosuficiencia. Y pensar en una autosuficiencia, vamos a tener el inconveniente en que va a limitar en nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor. Y vamos a decir de repente que Dios no va a tener la capacidad para poder solucionar esas circunstancias adversas que se nos están presentando. Siendo así, entonces nosotros, de una manera consciente o inconsciente, estamos pensando de que no queremos soltar esos problemas, que no podemos dejar el control de esa situación negativa a Dios,
Incluso no entendemos con nuestra mente natural el concepto de estar quietos, el concepto de esperar y el concepto o la idea de dejar a Dios que nos dé la fortaleza o la sabiduría para solucionar esos problemas. Ahora, en ocasiones nuestra inteligencia, nuestra habilidad o la diligencia puede ser efectiva y puede ayudar diferentes problemas o contratiempos que se nos presenten. Situaciones que de repente van a estar hasta cierto punto al alcance de nuestras manos. Pero, de todas maneras, va a haber momentos, va a haber circunstancias en que incluso con nuestra mejor habilidad, con todo el dinero que tengamos, con cualquier tipo de recurso que nosotros podamos intervenir, esa situación no se va a solucionar. Por más que nos preocupemos, por más que nos forcemos, por más que nos afanemos, no vamos a poder solucionar algunos tipos de situaciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos problemas, estas adversidades nos van a asaltar, nos van a comenzar a estresar, a desanimar, a preocupar, nos va a empezar a desesperar, por muy difícil que pueda ser esta situación. Ahora, este versículo que acabamos de leer, que está en Salmos, está dividido en tres partes, como ustedes lo han visto. En primer lugar, el versículo nos dice: encomienda a Jehová tu camino. Nos dice: encomienda a Jehová tu camino. La palabra encomendar, hermanos, significa entregarse, confiarse al amparo o protección de alguna persona, de alguien, y también significa encargar a alguien que haga una cosa por ti. Cuando nosotros aprendemos a encomendar nuestros problemas a Dios, empezamos a encomendar nuestro camino al Señor, vamos a descubrir que nosotros vamos a entregar a Dios, ¿qué cosa? Nuestra vida, nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestro estudio, el trabajo, colegio, universidad, tus hijos, tu matrimonio, tus negocios, todo, hasta tu salud, en manos de Él. Un Dios que es grande, que es poderoso, que hace las cosas mucho, incluso mucho más abundante de lo que tú puedes pedir o incluso de lo que tú puedes esperar o entender. La segunda parte de este versículo nos menciona, nos dice: confía en Él, es decir, confía en Dios, confía en el Señor. Confiar es creer, estar seguro, tener fe en que Dios no nos va a fallar. Nuestro Dios es un Dios fiel, hermanos. Todas sus promesas siempre van a tener una respuesta de sí, de acuerdo a su voluntad. No puede haber entonces en nuestra mente ningún, hermano, ningún margen de duda de que Él siempre va a estar de nuestro lado para ayudarnos. Él no va a tener la intención de avergonzarnos, ni mucho menos de destruirnos, si somos fieles a su palabra. La fe en Dios entonces nos va a llevar a un tercer paso que está en la tercera parte de este versículo, que nos dice: Él hará. Qué tremenda promesa, hermanos, que nos dice el Señor. Confía en Él, nos dice la palabra, y Él hará. Dios hará. Entonces, no tienes que preocuparte. No tienes por qué desvelarte. No tendrías por qué angustiarte, estresarte, desesperarte, quedarte en insomnio varias noches seguidas durante la semana. No, porque hay una promesa y Él es fiel a su palabra. Si tú encomiendas tu camino, todos tus caminos a Él, y tú crees de verdad que Él es lo suficientemente poderoso para poder resolver o hacer lo que tú estás pidiendo, Él no va a dejar de cumplir lo que ha prometido, porque Él no puede ir en contra de su palabra. Por tanto, si Él algo ha prometido para ti, eso se va a cumplir con toda seguridad. Tercero, el tercer propósito de nuestra confianza, o tercera característica de nuestra confianza: confía en el Señor para fortaleza. Tercero, confía en el Señor para fortaleza.
Vayamos ahora, hermanos, a nuestra Biblia y busquemos Isaías capítulo 26. Isaías está a la mitad de la Biblia. Isaías capítulo 26, versículo 14. Versículo 4. La palabra del Señor nos dice en Isaías 26, 4: Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías nos dice que nuestra confianza en Dios debe ser perpetua, es decir, en todo momento, no momentánea, no circunstancial, es decir, cuando nos conviene nada más. Debemos confiar en Dios siempre, a pesar del tamaño de los problemas que puedan presentarse o que nos puedan acechar en nuestras vidas. Dios, hermanos, es digno de confianza, porque Él es omnipotente. Recuerden ustedes que la palabra omnipotente significa que Él todo lo puede, todo lo puede. Su capacidad de actuar va más allá de cualquier entendimiento y no está limitado a nuestra percepción humana. Por lo tanto, Dios es digno de confianza porque también sabe lo que hace. Él es omnisciente, es decir, Él todo lo sabe. Cuando de repente nosotros no llegamos a entender las circunstancias ni los caminos que Dios nos está presentando, que Dios ha escogido para nosotros, para nuestras vidas, Él nos va a recordar que sus caminos y sus pensamientos son muy diferentes a nuestros pensamientos o incluso a nuestros propios deseos. Y cuando aparentemente las situaciones marchan mal para nosotros, cuando no está cumpliendo lo que nosotros estamos esperando, Dios va a recordarnos que todo lo hará con bien para nosotros, de acuerdo a su voluntad. Dios también es digno de confianza porque Él está siempre a nuestro lado. Él es omnipresente también, es decir, está en todo lugar, en todos lados. Aunque usted crea que Dios no está a tu lado, en algunas ocasiones el creyente incluso puede dudar de que Dios le acompaña o que Dios esté a su lado, Él no nos va a dejar, pues siempre nos va a acompañar en todo lugar. Y Él también siempre nos está viendo. Él está viendo todo lo que hacemos. Él promete que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Aunque hermanos, esta promesa es condicional. Para que se pueda cumplir en su plenitud que Dios va a estar a nuestro lado, es necesario que el creyente pueda permanecer en obediencia al Señor, es decir, cumpliendo sus mandamientos que están en su palabra, y que también el creyente sepa respetar y sepa seguir la voluntad de Dios. De lo contrario, si el creyente no está en obediencia, si el creyente no está cumpliendo la voluntad del Padre, Dios va a dejar que esa persona vaya por su camino solo y no va a tener ni protección, ni dirección, ni bendición del Señor. Ahora, leamos la primera parte de este versículo nuevamente, que nos dice: confiad en Jehová perpetuamente. Quiere decir que no debe haber ningún instante de duda, pero también podemos confiar en cualquier tipo de circunstancias y en cualquier condiciones. Cuando nosotros estamos en momentos buenos o en momentos malos, tenemos que confiar en el Señor. Si el sol brilla para nosotros, debemos confiar en el Señor. Si hay nubes de tormenta que acechan nuestra vida, igual tenemos que confiar en el Señor. En cualquier momento, cualquier situación de nuestra vida, tenemos que confiar en Él. Y también junto con este mandato, el Señor nos dice: porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es decir, en Él está nuestra fuerza, nuestro ánimo para enfrentar cada día de nuestras vidas.
Y esa es la seguridad que nosotros podemos encontrar. Cualquier cosa en este mundo, hermanos, es algo temporal. En todo, en cuanto podamos poner nuestra confianza material en esta tierra, vamos a darnos cuenta que es pasajero y pequeño. El tiempo que tenemos nosotros también es limitado. Pero si nosotros vamos a tener una confianza perpetua, es decir, constante en nuestro Señor, vamos a perdurar por toda la eternidad. Uno de los títulos que se le da a Jesús es la roca de los siglos, que significa una roca eterna. Es una roca que no puede moverse, que soporta todo tipo de dificultades. Nosotros, si estamos apoyados entonces sobre esa roca, vamos a poder descansar en la gracia de nuestro Señor. Por más que tú mires alrededor tuyo que existan muchas dificultades, muchas tormentas que están ahí, personas que te insultan o cualquier otro tipo de situación, el Señor va a ser tu roca. Tú no vas a ser avergonzado porque estás tú protegido por Él. Tú puedes ser liberado de alguna situación que te ata en este mundo. Puedes pedirle a Dios que te ayude a enfrentar algún tipo de pecado o vicio que tú tienes y también salir de él. Confía en el Señor para que Él te pueda ayudar. Lo que está escrito aquí en el libro de Isaías también nos dice que Dios es fortaleza pues de todos los siglos. La fortaleza, ustedes saben que significa fuerza, capacidad que tiene Dios para poder sostenernos, hacernos soportar todos los problemas y sobrellevarlos. Y si es una fortaleza que viene de Dios, no va a ser una fortaleza que dure un año o que dure un día. La fortaleza de Dios sostiene al creyente fiel durante mucho tiempo. Ha fortalecido esta fortaleza de Dios a todo su pueblo durante siglos, y también esa promesa está para nosotros, los creyentes, sus hijos, que nos dice que nos va a sostener, nos va a fortalecer, nos va a guiar por cualquier sitio donde nosotros vayamos y sobre cualquier situación y circunstancia. El cuarto aspecto, confía en el Señor para iluminar el camino. Cuarto aspecto, confía en el Señor para que Él ilumine tu camino. Vayamos ahora, hermanos, a Isaías, capítulo 50, versículo 10. Isaías, capítulo 50, versículo 10. La palabra de nuestro Señor nos dice en Isaías 50, 10: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hermanos, el ser humano que vive en ausencia de Dios tiene grandes problemas. Nuevamente, el humano que vive en ausencia de Dios va a vivir en grandes problemas, grandes tormentos o grandes tristezas. La gran mayoría de nuestros problemas son producto y resultado de vivir en una vida ausentes de Dios. Pero, gracias que Dios es muy misericordioso, Él nos da una segunda, una tercera o muchas oportunidades para poder regresar a Él, para poder salir de esa oscuridad en la que podamos estar en nuestra vida por culpa de nuestras faltas, por culpa del pecado, y retornar a la luz que te ofrece Cristo. ¿Qué sería una vida que está dentro de las tinieblas? Es una vida que está llena de pecado, en la cual nosotros estamos alejados de Dios y nos hemos dejado gobernar por nuestra carne, por nuestros propios deseos, sin obedecer la voluntad de Dios, o también ser desviados por el príncipe de este siglo, que sabemos que es nuestro enemigo, Satanás. Ahora, si andamos en nuestra propia luz y rechazamos la luz de Dios, nos vamos a volver autosuficientes
Y el resultado va a ser problemas para nuestra vida, tormento, infelicidad, tristeza. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor es diferente. Por el contrario, cuando depositamos toda nuestra confianza en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia apariencia, en nuestra plata o en nuestros propios logros o títulos, en lugar de depositar toda nuestra confianza en Dios, nos arriesgamos a sufrir en gran manera diferentes tipos de situaciones adversas. Un ser humano que se deja llevar por las obras de la carne y anda en los caminos de las tinieblas, como dice la palabra, quienes practican tales cosas no van a ¿qué? Heredar el reino de Dios. Entonces el hombre, tanto el hombre como la mujer, tienen que escapar de esa vida. No importa, hermanos, quién seas tú, qué título tengas, ni tu posición económica, ni tu posición social, ni tu familia, el apellido de tu familia. Todos necesitamos seguir el camino de Dios y venir a Cristo, que Él es la única, hermanos, la única luz verdadera. Solamente Cristo. No hay otra luz para nosotros. Amén. Ahora, para que nosotros podamos cambiar de camino, para salir de esas tinieblas e ir a la luz de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, una decisión personal. Usted y yo, todos, necesitamos reconocer que necesitamos a Dios. Que sin Él, que sin Dios, somos controlados por el pecado, por nuestros deseos carnales, y ese camino es un camino equivocado para nuestras vidas. Por tal razón nosotros tenemos que tomar la decisión de ir en la búsqueda de nuestro Señor. Segundo, tenemos que acudir en ayuda de Dios, confiando en Él. Solamente Dios nos puede librar de la mala vida pecaminosa que estamos llevando. Él murió, Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, para hacernos libres justamente de esa vida mala. Para poder ser libres tenemos que acercarnos a Él. Y lo tercero, tenemos que vivir una vida según la voluntad de Dios. Tenemos que vivir una vida según la voluntad de Dios. Ya que has decidido y has puesto a Dios como número uno en tu vida, ahora es tiempo de cambiar tu vida. No solamente es la idea de concebir o de imaginar una vida mejor para nosotros, es empezar a vivir una vida mejor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos que, pues, hacer esa voluntad de Dios no solamente con nuestros labios o con nuestro corazón, sino también con nuestros hechos, con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra conducta, con todo lo que hacemos. Y el quinto aspecto es: confía en el Señor con todo el corazón. El quinto aspecto: confía en el Señor con todo el corazón. Ahora, hermanos, vayamos a Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. La palabra de nuestro Señor nos dice en Proverbios 3, 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este versículo, hermanos, imparte una sabiduría a cada uno de sus lectores. Nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Hay una gran diferencia en confiar en el Señor y confiar en otras personas o en otras cosas. Nuestra confianza no debe estar puesta, hermanos, ni en los ángeles, ni en las personas, ni en los rituales, ni en metodologías,
sino únicamente en el Señor. Y como el autor de este proverbio nos dice, nuestra confianza tampoco puede estar en nuestro propio entendimiento o en nuestras propias capacidades. Si bien Dios te pudo haber dado inteligencia, habilidades, capacidades que son útiles para tu vida, va a haber situaciones en que esas complicaciones que se presenten van a superar de lejos todas tus capacidades. Entonces, en esas situaciones, tenemos que confiar en el Señor. Ahora, para confiar en el Señor con todo nuestro corazón, debemos confiar completamente ¿en qué? En las promesas, en la sabiduría, en el poder y en el amor de Dios para ayudarnos en cualquier circunstancia, en cada circunstancia. Ahora, ¿por qué también Dios nos dice que no podemos confiar en nuestro propio entendimiento? Uno puede decir, pero yo soy muy inteligente. Tengo 2 carreras universitarias, tengo maestría, tengo doctorado, muchos estudios, etc. Entonces, yo puedo solucionar mis problemas solo, dirían algunos. Pero hay una cosa, hermanos. Por más inteligente que seas, por más instruido que tú puedas ser, todo entendimiento humano, hermanos, escuchen, todo entendimiento humano está sujeto a error. Todo entendimiento humano está sujeto a error. Como ser humano, nosotros, por más capacitados que podamos ser, podemos cometer errores en tomar una decisión. Dios, en cambio, Él ve y comprende todo. Él es quien nos puede apoyar y confiar, o darnos la sabiduría para tomar una decisión. Entonces debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. ¿Y por qué no guiarnos por nuestro propio entendimiento? Porque recuerden que nuestro entendimiento, además, escuchen hermanos, nuestro entendimiento, además de estar sujeto a error, como nuestro entendimiento está dentro de nuestro corazón y nuestro corazón no es perfecto, ese entendimiento humano, hermanos, puede estar contaminado por el pecado. Nuestro entendimiento puede estar contaminado por el pecado, por una sabiduría limitada, por suposiciones impulsivas o emociones defectuosas. Entonces, es por eso que Dios nos dice que no nos guiemos por nuestro propio entendimiento, que puede tener error, que puede estar limitado, que puede estar contaminado por maldad o por el pecado. Y es por eso que la confianza en el Señor debe comenzar en nosotros, primero, por creer en Jesús para nuestra salvación. Cuando confiamos en el Señor, reconocemos que la salvación no se encuentra en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, sino únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego que llegamos a conocer a Dios a través de Jesucristo, y en medida que nosotros vayamos desarrollando nuestro crecimiento espiritual a través de la lectura de la Biblia y de la oración, vamos a conocer más a Dios y más le amaremos. Cuanto más le amemos, nosotros también vamos a poder confiar más en Él con todo nuestro corazón, y así vamos a poder obtener sabiduría y tomar las mejores decisiones para todo, pero siempre guiados ¿por quién? Por el Señor. Para terminar, los que confían en el Señor tienen esperanza y no deben de tener miedo a las calamidades, a las tristezas, ni a cualquier situación que se pueda presentar que tú no esperes. Porque nosotros sabemos que quien va a tener el control de estas situaciones y quien va a tener el control de nuestras vidas es Dios. Y ustedes ya saben que Dios es completamente bueno y completamente verdadero. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu promesa. Gracias Padre Celestial, porque tú nos indicas en tu palabra que podamos confiar en ti, que tú nos vas a ayudar a solucionar esas situaciones que se nos presentan.
tristeza, problemas económicos, académicos o de cualquier otro tipo, que tú nos vas a dar la sabiduría para poder enfrentarlas. Pero también demandas que nosotros entreguemos tu corazón a ti. Señor, te pido que tú abras el corazón de cada una de las personas que nos escuchan, aquí en el templo o a través del internet. Permítele, Señor, que ellos puedan llegar a tus pies, para que así ellos puedan tener la fortaleza, el consuelo y la sabiduría que únicamente pueden venir de ti. La sabiduría verdadera, Señor, la sabiduría plena y no la sabiduría humana que puede tener limitaciones y errores. Señor, escucha las peticiones de nuestros hermanos, escucha las peticiones también de nuestra audiencia en las redes sociales. Ellos pueden tener, Señor, diferentes dificultades. Consuélalos y fortalécelos. Te pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.